Abordamos en este vídeo un problema de estadística bidimensional que formó parte de un examen de primero de bachillerato. Nos dicen que las calificaciones de 40 alumnos y alumnas en psicología evolutiva y en estadística han sido los de la siguiente tabla. Como verás, por ejemplo, en la primera columna, alumnos y alumnas que hayan obtenido un 3 en psicología y un 2 en estadística, tenemos 4 alumnos. Vamos a diseñar una tabla que nos permita o nos facilite todos los cálculos necesarios para obtener tanto las medidas de dispersión como las medidas de centralización. Y para ello verás que he volcado sencillamente los mismos datos en la siguiente tabla, en una sola tabla. En la primera columna aparecen las notas obtenidas en psicología, en la segunda las notas obtenidas en estadística y por último la frecuencia, el número de alumnos y alumnas que conforman cada una de esas parejas de datos. La primera columna que vamos a completar es la de X sub i por F sub i, que nos va a permitir calcular la media en psicología. Y para eso lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor o la nota obtenida en psicología, que en este caso es 3, por la frecuencia, que es 4. Así que el primer dato que vamos a obtener es 12. Si llenamos esta tabla hasta el final, voy a ir rápido porque en definitiva de lo que se trata aquí es de hacer un resumen lo más sipeado o ajustado posible, comprimido diría yo. Cuando sumamos esa columna obtenemos el siguiente valor, 220. Y está claro que si sumáramos la columna de la frecuencia tendríamos que obtener 40, puesto que esos son los alumnos y alumnas que hicieron esos exámenes. La siguiente columna es la de X sub i elevado al cuadrado por F sub i, es decir, el dato 3 elevado al cuadrado por 4, que son 36. Y de esa manera tenemos el primer dato. Si este mismo algoritmo lo repetimos hasta el final y sumamos esa columna, el dato que obtenemos es de 1314. Lo que hemos hecho con las X lo vamos a repetir con las Y, es decir, con los resultados obtenidos en estadística, aprovechando que lo tenemos todo en una misma tabla. Así que para el primer dato tendríamos 2 por 4, que son 8, 5 por 6, que son 30, 5 por 12, que son 60, y así hasta el final. Lógicamente, sumaremos esa columna que nos da 224. La columna I sub i elevado al cuadrado por F sub i, de lo que se trata es de tomar la nota que tenían en estadística, en la primera fila aparece un 2, elevarlo al cuadrado, es decir, 4, y multiplicarlo por su frecuencia, 4 por 4, que son 16. También esa columna la llenamos hasta el final y la sumamos y obtenemos la cifra de 1378. La última columna, que es la que nos va a permitir calcular la covarianza, es el resultado de multiplicar las notas obtenidas por su correspondiente frecuencia. En este caso, por ejemplo, en la primera celda tendríamos 3 por 2, que son 6, y por 4, que son 24. Llenamos toda esa columna y acabamos sumando, como siempre, todos los datos de esa columna, que nos da 1336. Llega el momento de calcular las medidas de centralización y de dispersión. Y vamos a comenzar por tomar esta fórmula que nos va a permitir calcular la media, que sería la suma de X sub i por F sub i, 220, dividido entre el tamaño de la muestra. Eso nos da un valor de 5,5. Ya tenemos nuestro primer dato. Ahora nos vamos con la varianza. La varianza es el resultado de la suma de la siguiente columna, esa de X sub i elevado al cuadrado por F sub i, dividida entre el tamaño de la muestra, que era 40, restándole además la media que acabamos de obtener elevado al cuadrado. Y ese resultado nos da 2,6. En cuanto a la desviación típica, basta con extraer la raíz cuadrada a la varianza, es decir, a ese 2,6 que tenemos. Y eso nos da nos da una desviación típica de 1,61. Ya lo tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Reutilizar esta fórmula cambiando las X por Y para que podamos obtener la media de Y y la desviación típica y la varianza de Y. Luego, todo lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿no? Coger ese 1378 que está en la columna I sub i elevado al cuadrado por F sub i, dividirlo entre el tamaño de la muestra y de esa manera tendremos la media. Y la media en este caso nos arroja un valor de 5,6. Una vez obtenida la media nos vamos a por la varianza. La sumatoria de I sub i elevado al cuadrado por F sub i dividido entre el tamaño de la muestra menos la media que acabamos de obtener elevada al cuadrado. Y eso nos da un valor de
3,09. Y si le hallamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación típica de los datos que teníamos para la estadística, 1,76. Lo siguiente será calcular la covarianza. Y aquí lo que hacemos es la suma de la última columna, que era 1336, dividido entre el tamaño de la muestra, que es 40, menos el producto de las medias que hemos obtenido para X y para Y. Si hacemos ese cálculo, ya tenemos la covarianza. Y la covarianza, una vez hecho todos los cálculos, nos da 2,6. Ya tenemos la covarianza y ahora llega el momento de calcular qué tipo de relación existe entre las dos variables. Y para eso recurrimos al coeficiente de correlación de Pearson, que se obtiene apoyándonos en los datos anteriores, es decir, dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas. En este caso sería 2,6 dividido entre 1,61 por 1,76. Eso nos da un valor de 0,92. ¿Qué nos está diciendo ese 0,92? Pues ese 0,92 nos está diciendo que la relación que existe entre las variables es lo suficientemente fuerte como para poder permitirnos predecir un posible resultado en estadísticas conocido, un resultado en psicología evolutiva, y además nos dice que la relación es directa, es directamente proporcional. Y de lo que se trata ahora es de buscar la recta de regresión. Y para buscar la recta de regresión teníamos dos pequeñas formulitas. Una para calcular la recta de regresión de y sobre x, la otra para calcular la recta de regresión de x sobre y. Vamos a empezar con calcular la de y sobre x. Y lo primero que debemos hacer es calcular la pendiente de esa recta, que es el resultado de dividir la covarianza entre la varianza de x. 2,6 entre 2,6, que evidentemente nos da 1. Puesto que tenemos la pendiente, ahora solo tenemos que recurrir a nuestra fórmula, que nos dice que la ecuación de la recta es y menos la media de y, que es igual a la pendiente por x menos la media de x. Es decir, en este caso sería y menos 5,6, que es igual a 1 por x menos 5,5. Adesentando eso un poquito, es decir, pasándose 5,6 al segundo miembro y efectuando la multiplicación por 1, que lo deja todo como estaba, al final lo que tengo es que mi recta es y igual a x más 0,1. Esta ecuación nos va a permitir, en definitiva, saber qué resultado es esperable en estadística, conocido el dato de qué resultado ha obtenido en psicología. Y si calculamos x sobre y, digamos que es el mismo procedimiento. La pendiente sería la covarianza, que es 2,6, dividido entre la varianza de y, que en este caso es 3,09. Y hecho ese cálculo, resulta que nos da 0,84. Pues bien, mi recta será, acudiendo a la fórmula, x menos la media de x, que es igual a la pendiente, multiplicado por y menos la media de y. Arreglamos un poquito esa ecuación, y al final lo que obtenemos es la ecuación x igual a 0,84y menos 0,796. Ya tenemos la recta de regresión de x sobre y. Podemos predecir en cualquier caso cualquier pregunta que nos hagan. Por ejemplo, si un alumno o alumna saca un 4 en evolutiva, ¿cuánto se espera que saque en estadística? Pues todo lo que tenemos que hacer es sustituir en mi ecuación y sería igual al valor de x, que es 4, más 0,1. Es decir, se espera que saque una nota de 4,1. Y con esto se nos ha acabado el vídeo. Como verás, lo he comprimido muchísimo porque la idea era repasar. Hay otro vídeo en el que te explico con detalle cómo se realiza la estadística bidimensional. Nos vemos.